Ore. Bendecimos la vida de Pastor Leo, bendecimos la vida de su familia y esperamos, Señor, que en esta mañana o en esta tarde ya, todo lo que venga, Señor, por nuestros corazones sea recibido con gratitud. Bendícenos, Dios, te ruego, y que tu amor siempre, por siempre, Señor, confirme tu presencia en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor es fiel, amén. Su misericordia es inagotable. ¿Quién como Él? ¿Quién como nuestro Dios? Espero ser breve en el mensaje y conciso, pero oro al Señor que Dios se revele de tal forma a través de su Espíritu Santo que nuestros hermanos coreanos, amigos coreanos, puedan entender el mensaje en su idioma, como en el día de Pentecostés. ¿Por qué no? El Señor es poderoso para hacer eso y mucho más. La realidad de su bendición. Vamos a hablar de la bendición de Dios. Normalmente, cuando hablamos de bendición, esto lo circundamos solamente al área monetaria y hablamos de una bendición como algo económico. Dios me ha bendecido, Dios me bendijo. Cuando escuchamos este tipo de frases y expresiones, creemos o lo aducimos principalmente a cómo es que recibimos de Él algo económico o algo que nos hace prosperar. Pero la bendición de Dios va más allá. La bendición de Dios es mucho más que algo económico. La bendición de Dios, con la ayuda de Dios, hoy la vamos a entender de una forma muy distinta. Dios determinó antes de fundar la tierra y crear al hombre, bendecirnos. Amén. Y es más, Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice de esa manera. Si lo pueden hacer rápidamente, por favor, muy rápidamente para yo no ir enredándome con mi Biblia y se me van a afectar mis ojos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a tener varios pasajes bíblicos que son muy interesantes de analizar. Hay dos capítulos en dos libros distintos de los cuales nos vamos a nutrir para este sermón. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué tipo de bendición es la que Dios nos da? Amén. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tener y contar con la bendición de Dios tiene que ver con esto, con saber que tú eres un escogido o una escogida de Dios. Amén. Dios ha permitido que hayas sido bendecido con toda bendición celestial. ¿En dónde? ¿Y eso dónde es? No estamos hablando que la bendición de Dios solo se remita al cielo, sino que donde está Dios, allí hay bendición. Y la forma como Dios nos ha bendecido ha sido de una manera espiritual. Pero esta manera espiritual trasciende la espiritualidad y también se materializa en toda nuestra vida. Dios nos ha garantizado su bendición. Amén. Y si vamos a pensar en aquellas cosas que Dios ha añadido a nuestra vida, ¿podemos decir que nuestros niños, nuestros hijos son bendición de Dios? Amén. ¿Podemos decir que nuestro hogar donde vivimos, por muy sencillo que sea, es bendición de Dios? Amén. ¿Puedes decir que es bendición de Dios en la tierra en la que naciste? Amén. Claro que sí, toda nuestra vida es una bendición de Dios. Amén. Vamos a comprender cómo es que Dios también
nos ha bendecido y a quienes ha bendecido. Gálatas 3, 6 al 9. Es muy interesante este pasaje bíblico porque habla acerca de cómo es que los gentiles, nosotros, todo el mundo que ha nacido en la fe del Señor Jesucristo, se ha hecho partícipe de una bendición especial, la de Abraham. Dice así, Gálatas 3, del 6 al 9, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Saber, por tanto, que los que son de fe, este concepto, que los que son de fe, nos está incluyendo a nosotros. ¿Cuántos tienen fe en el Señor Jesucristo? Todos los que estamos aquí estamos incluidos en esta bendición impartida por Dios a Abraham. Dice, estos son hijos de Abraham. ¿Sabía usted eso? Somos hijos de Abraham. Y sobre Abraham hay una bendición especial de Dios. Pues dice la palabra del Señor y la Escritura, versículo 8, previendo, es decir, anticipándose, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, aquí está la bendición, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Amén. Esto es Génesis 12, 3, promesa de Dios. En ti serán benditas todas las naciones. Esta bendición, y lo aclara, no fue dicha por la ley, sino que el mismo apóstol aclara que 430 años después vino la ley, de modo que esta promesa es vigente hasta el día de hoy y no fue abrogada por la ley. Es decir, esta promesa fue dada a Abraham para alcanzar a toda la tierra. A toda la tierra. No hay ni un solo hombre que no cuente con esta bendición al momento de tener fe. Pero para alcanzar esta bendición, solo alcanza a aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo. Amén. Nos hemos agregado a la Israel espiritual. Nos hemos congregado en esta congregación denominada la de los santos. Un pueblo adquirido por Dios, un pueblo comprado por la sangre de Jesucristo, que no permanece por cuenta propia. Este pueblo es cada día santificado en la palabra. Y lo que tú vienes a hacer domingo tras domingo, culto tras culto, y en tu hogar cuando abres la Biblia, lo que Dios hace es santificar tu vida para bendición. Amados hermanos, a Abraham le fue contado por justicia el haber creído en un Dios que no veía. Y de los que estamos aquí, también se nos cuenta como justicia el creer en Dios sin ver. ¿Pero qué vemos? ¿Qué es lo que vemos? Vemos su mano poderosa sanando cáncer. Vemos su mano poderosa proveyendo la necesidad. Vemos la mano poderosa del Señor guiándonos a pastos frescos. Vemos la mano poderosa del Señor trayendo bendición abundante sobre nuestros hijos. Hermanos amados, nuestra descendencia ha sido bendecida en Dios, y no por causa nuestra, sino por causa de Cristo. La palabra del Señor ahí en los Salmos, capítulo 90, ya un anciano diciendo un salmo y alabando a Dios, dice: Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación, y antes que fueran formados los montes, tú ya eres Dios. Esta bendición traspasa la eternidad, así que no pienses que son simplemente 10,000 pesos los que te hacen falta para parar la olla esta semana. Es mucho más que eso. La bendición de Dios no es un concepto monetario. La bendición de Dios es un estado de gracia. La bendición de Dios es un estado de gracia que nadie puede aspirar si no es a través de Jesucristo el Señor. Amados hermanos, ¿quiénes han sido bendecidos? Los de la fe. Todos los que están aquí son considerados los de la fe. Amén. ¿Se siente bendecido, bendecida? Gloria a Dios. ¿Con qué bendición Dios nos ha bendecido? Con esta que le prometió a Abraham.
que serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Y el apóstol Pablo hace una aclaración. Y en esta aclaración hay algo muy interesante, porque tiene que ver con la gracia redentora del Señor Jesucristo. Y dice así que no fue por la ley, sino más bien fue por su gracia, y que es inmerecida hacia nosotros. Capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 14 al 18. Dice así. Perdón, voy a leer primero el 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Amén. Gálatas 3, capítulo 10. Perdón, al revés. Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ninguno de los que estamos aquí estamos bajo la ley. Amén. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Esto está allí en el libro de Deuteronomio. Y era una maldición para todo aquel que era colgado por un madero. Cristo se hizo maldito por nosotros, quitando la transgresión de nuestros pecados y poniéndose en nuestro lugar, para que nosotros, de haber sido malditos, pudiéramos alcanzar la bendición de Dios. Así es que el estado de gracia en el que te encuentras, el estado de gracia en el que estás viviendo, es una realidad permanente en Dios. Queridos hermanos, a veces no nos damos cuenta de esta gracia inmerecida y caminamos por la vida como que si fuéramos huérfanos y no tuviéramos a quien pedir, y como que si no pudiéramos acudir con total libertad a aquel que llamamos Padre Celestial, y nos enfrascamos en una vida de creyente miserable por no acudir a la fe en el Señor Jesucristo y por no orar de la forma correcta. Hemos tenido que ver muchas situaciones difíciles, no solo en la iglesia, sino en muchos lugares y en muchos creyentes. Y a nosotros mismos también nos ha faltado la fe en más de alguna ocasión. Esta es la realidad humana contrastada con la bendición que no cambia de parte de Dios. Es decir, Dios es inmutable en su bendición. Queridos hermanos, el cumplimiento de su promesa, la gracia bendita de haber sido alcanzados por Dios, se refleja en este acto maravilloso del Señor de la redención. Mire lo que dice aquí como garantía de esta bendición. Hay una garantía hermosa de parte del Señor. Dice, versículo 14: para que los que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo esto en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y aquí hay una revelación importante. No dice a las simientes, sino a su simiente. Como si hablase de muchos, sino como de uno solo. Y a tu simiente, es decir, le está diciendo. Esta palabra simiente en griego se traduce como esperma, es decir, la simiente propia de Abraham. Está hablando de
la simiente de Abraham, no las simientes, es decir, no la descendencia de toda la familia, sino solo la descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Se cumple, la cual es Cristo. Cristo es la descendencia y el cumplimiento de esta promesa. Amén. En Cristo se cumplieron todas las promesas del Antiguo Testamento y todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Él. Queridos hermanos, esto pues digo, versículo 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es decir, la promesa que tenemos no depende de la ley de Moisés. Es una promesa que depende de la persona exclusiva de Jesucristo el Señor. ¿Cuántos se alegran por esta gracia bendita? Cristo el Señor es nuestra bendición. Cristo Jesús es tu bendición y la mía. Esa es la realidad de la bendición de Dios. Pero ahora la palabra del Señor dice que hemos sido escogidos para ser bendecidos. La bendición de ser escogidos en Él. El libro de Efesios dice: bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo acabamos de leer en el primer versículo, ¿verdad? Bendecidos en Dios en los lugares celestiales. ¿Recuerda a Jesucristo cuando dijo que aquí abajo la polilla y el hollín corroen el fierro? Hasta nuestros huesos se apolillan, entra osteoporosis, nuestra carne se arruga. ¿Y qué más decir de todo el deterioro que pueda sufrir el ser humano y todas las cosas que lo circundan en esta tierra? Amén. Poned la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si usted pone su mira en las cosas de arriba, ¿qué verá? La bendición abundante que Dios nos tiene reservada en el reino de los cielos. Si pone su vista en la tierra, ¿qué ve? La maldición de una raza caída, la pudrición del hombre sin Dios y la desgracia de aquellos que dicen amar de una forma humana muy distinta a la forma como Dios ama. Vemos a un presidente que ama a su pueblo, pero que lo mata de hambre. ¿Cómo puede decir amar a su nación si a su propia gente la está hiriendo de muerte? Porque el hombre se ama a sí mismo. El hombre crea sistemas por los cuales sentirse orgulloso y vanagloriarse. Sin embargo, Dios diseñó este poema de salvación, como dice Danilo Montero, por pura gracia y amor para aquellos que creó como su creación, como la corona de su creación. Nos elevó Dios a tal estado que nos llamó la corona de su creación. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice: escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y mira el que tiene allí a su lado. Por favor, tome conciencia del que está sentado allí a su lado. Ha sido escogido por Dios. Y aunque no le guste, fue Dios quien lo escogió. Amén. Como sea, bonito, feito, gordito, grandote, pequeño, como sea su hermano, Dios lo escogió. Amén. Y esa es una gracia inmerecida. Escogidos antes de la fundación del mundo. También fuimos adoptados en Cristo, es decir, sin derecho de ser hijos, Dios nos ha dado el derecho de ser hijos, según el puro afecto de su voluntad. Ya nuestra hermana hablaba de la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, ¿sabe qué es lo que hay? Amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El puro afecto de su voluntad. Dios
en su voluntad, ha querido escogerte para la salvación. Amén. Nos redimió de nuestro pecado y ya lo hemos visto. Si hubiese sido por la ley, ninguno de nosotros habría sobrevivido. Pero como ahora estamos bajo la gracia de Cristo, hemos alcanzado salvación de nuestros pecados. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, versículo 9. El misterio de su voluntad, Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, es decir, a Él se le ocurrió y Él lo quiso así, el cual se había propuesto en sí mismo, el versículo 10, de reunir, y aquí está la aclaración de este misterio, todas las cosas en Cristo. Es decir, esta era la voluntad de Dios, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Recuerda usted el Padre Nuestro? Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí abajo, se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios se hace con usted, sin usted, con mi oposición o con mi disposición. La voluntad de Dios es perfecta. Y por mucho que hombres se levanten para dominar las masas y decir que tienen poder suficiente para controlar al mundo entero, a lo Pinky Cerebro, por mucho que aspiren a ser grandes líderes, Dios se encarga de bajar al arrogante y de confundir la mente de los poderosos. Es lo que dice la palabra. Él entenebrece el corazón del impío, del maligno. Pero el desierto lo debes atravesar solo. Y eso también es una bendición. Porque al igual que Abraham, para concluir, al igual que Abraham salió solo confiando en Dios. La realidad de la bendición de Dios para todos nosotros es efectiva en Cristo Jesús. Pero estás en un desierto ahora. Amén. ¿Cómo lo cruzarás? ¿En tus propias fuerzas? ¿O en las promesas de Dios que se multiplican cuando las necesitas? En esas promesas cuando dice esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo todos los días. Cuando el Señor le dijo a Josué de esta manera, Josué se esforzó en hacer la voluntad de Dios y fue valiente. Pero solo él debió confiar en Dios porque la palabra y la promesa había sido dicha para él. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas promesas de Dios ha depositado en tu corazón? Debes estar consciente, hermano, hermana, que la promesa de Dios es fiel y verdadera y se cumplirá. Años se tardaron los israelitas en volver a su casa y a su tierra. Yo no sé si los extranjeros que están en nuestro templo y en nuestra patria quisieran volver a su país de origen. No han sido expatriados, pero muchos de ellos han llegado, también con dolor en el corazón. Israel no pudo volver en más de 70 años por causa de un solo cautiverio entre 7 cautiverios que hubo. Pero tuvieron que pasar el desierto. Y tal vez el individuo quisiera ver hoy las promesas de Dios y parece que no llegan. Pero el profeta dijo, aunque la visión tardare, espérala, porque se apresura a llegar. Las promesas de Dios se apresuran en Él para que se cumplan en nosotros. Queridos hermanos, para concluir, el Señor Jesucristo dijo estas promesas. Si un padre que es malo, su hijo se le acerca y le dice que quiere pan, su papá no le dará una piedra por pan.
sino que le dará pan. Si un hijo se acerca al padre y le pide pescado, él no le dará una serpiente para envenenarlo o para que lo muerda, sino que le dará lo que necesita. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos os dará buenas cosas? Porque antes que abramos nuestra boca, el Señor conoce tu necesidad y mi necesidad. No es solo lo económico en lo que debes concentrarte, porque tal vez sea un gran gigante para ti. Te digo que el dinero se va y de repente llega re mucho. Puede ser un millonario ahora y mañana puede ser un pobre. Pero eso sigue siendo circunstancial. Lo que en verdad tienes como herencia es que tú eres hijo, eres hija de Dios. Y esto no nos debe conformar, nos debe bastar. Es más de lo que cualquier ser humano podría aspirar a tener. El ser hijo de Dios es privilegio de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y no es una gracia que alcanza a todo el mundo, sino los que han accedido al nombre de Jesús como el medio de la salvación. ¿Qué son 10,000 pesos? ¿Qué son 100,000 pesos para Dios? ¿Qué son 1,000,000 de pesos? ¿Qué son 12 millones de pesos para Dios? Pero si tú te concentras en esa deuda y en esa gran necesidad, lo que estás haciendo es poner la mira en las cosas de la tierra, donde el hollín y la polilla corroen. Dios conoce tu necesidad y Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, lo dice el libro de Efesios. No basta esperar en Él. En aquellos años cuando yo era un pobre ciudadano de esta tierra, porque ahora me siento rico, en todo el sentido de la palabra. El Señor ha abundado en sus bendiciones económicas para mi vida y debo estar agradecido, muy agradecido de mi Dios. Muy agradecido del Señor. Yo no sé si tú estás lo suficientemente agradecido y te has dado cuenta de cuánta bendición tienes en tu vida. Estaba allí en mi cama con mi esposa, llorando la amargura de ser muy pobre, frustrado por tener una profesión y estar en la verdadera quiebra y en la ruina, sin saber qué hacer, reclamando a Dios. Mi esposa se me acerca y me dice: encontré esta palabra y creo que es de Dios para nosotros. Deuteronomio 8:2, y no se me ha olvidado hasta el día de hoy. Y te acordarás de estos 40 años que te hice pasar por el desierto para probar tu corazón, para saber si habías de guardar o no mis mandamientos. Porque todo aquel que se mantiene fiel, hermanos amados, al mandamiento de Dios, alcanza la bendición del Señor. Y no me estoy poniendo como un ejemplo para decirles que yo soy el mejor de los cumplidores de mandamientos, en lo absoluto. Pero mi corazón ha deseado mantenerse fiel al llamado del Señor. Yo sé que tú también, en el desierto en el que estás pasando, quieres permanecer fiel al llamado del Señor. Y te va a costar. Cristo pasó esos 40 días en el desierto, ¿y con compañía de quién? De nadie, absolutamente de nadie. Solo el Espíritu Santo lo llevó hasta allí para que fuera tentado esos 40 días. Pero Dios lo sustentó. Elías, huyendo de esa mujer que lo quería asesinar, entró en depresión con el deseo de morir. ¿Y qué sucedió? Allí en la cueva sintió
un estruendo poderoso, luego un fuego incesante, pero al rato un silbo apacible. Y entendió que ni en el terremoto ni en el fuego estaba la presencia de Dios, pero sí en ese silbo apacible. Y lo sustentaban cuervos, le llevaron comida, animales. Y el Señor le dice: come y duerme, porque mucho camino te resta. ¿Cuántos creen que mucho camino resta? Todavía queda tiempo para servir al Señor. No te dejes oprimir por el diablo y no dejes que tu corazón se deprima por causa de la angustia que estás viviendo. El Señor ha determinado bendecirte. Iglesia de Cristo, el Señor te ha bendecido en Él. Y todas sus promesas son fieles para que se cumplan en el hoy, para tu vida. Bendición abundante es la que Dios ha prometido para su pueblo. Y si se nota en todo lo que nos circunda, ya este Eterno habla de la gracia bendita del Señor. ¿Me pueden pedir pasajes para LAN Chile? Estoy en buena promoción. Color institucional. Pero como sea, hermanos, mírate quién eres. Mírate hasta dónde has caminado con Dios. Ve la bendición que te circunda. ¿Cómo es que Dios ha provisto de tal forma para ver que tus hijos, tus hijas, tu familia ha sido prosperada? En aquellos años nos llamaban los motorcitos. El motorcito 1, 2 y 3. Era el Ale, el Lalo, mi hermano mayor de los varones, el Ale y yo. Motorcito 1, motorcito 2, motorcito 3. Así nos llamaban los vecinos, porque lo que hacíamos eran diseños espectaculares de carretones. Hacíamos competencia de carretones con Fórmula 1 y todo el asunto. Y yo llegué al nivel de sofisticar tanto mi carretón que estos tarros de leche nido grandes le hice unos hoyitos. No sé si ya lo conté alguna vez, pero ese carretón era sofisticado, tecnológico. Le puse 2 turbinas y le encendí un paño con parafina y me tiré. Y como le hice hoyitos, las turbinas se encendieron y hacían fuego hacia atrás. Así que era Freddy Turbinas para esa época. En eso se inspiraron los 31 minutos. Después llegó el misionero, que todavía permanece allí. Y yo no quiero hablar, porque lo tuve en venta harto tiempo. En las predicaciones siempre lo exponía y nadie lo quiso comprar. Pero ese vehículo, el nombre con el que fue bautizado por el abuelo Mario. Porque en ese vehículo, antiguo y todo, llegamos largas distancias predicando el Evangelio de Jesucristo. Después llegó el furgón blanco, que era el misionero 2.0, que también le pusieron el... Y va viendo cómo Dios va añadiendo bendición. Y ese furgón sirvió mucho para ir al Garrobo y a misionar. ¿Y sabe qué? Encima después el Señor me regala una combi. Ya pronto será restaurada completamente en pintura, porque es lo único que tiene malo. Y la va a ver en gloria y majestad esa combi, la misionera 3.0. Esa bendición llegó a mi vida de una forma muy especial. Dios se encarga de sorprenderte. Ayer había una hermana de cumpleaños y a veces uno piensa que no van a llegar muchas personas al cumpleaños, pero su cumpleaños ayer fue internacional porque todos los chiquillos coreanos llegaron a su cumpleaños para celebrar. Dios nos sorprende de alguna forma, claro que sí. Estaba un día en mi casa y me llama una hermana que yo amo mucho en el Señor, una ancianita, la hermana Elenita. Yo le había testificado a su esposo y él se convirtió, y es una de los ejemplos que tomo para anunciar el Evangelio cuando lo hago. Y era el ancianito que era aviador, que en más de alguna oportunidad yo lo he contado, no lo voy a contar ahora. Él había fallecido y Dios me permitió hacer sus servicios fúnebres frente a mucha gente importante, porque ellos tienen una posición económica que los llevó también a tomar puestos importantes también en sus profesiones.
Y ahí estaba el hermano Leo, predicando la palabra del Señor. Llegó un médico, un dentista, ofreciendo millones por la combi. Y sus hijos no querían que la vendiera porque era el recuerdo de su papá. Y la combi es un furgón Volkswagen, ¿ok? Está muy bonito. Cuando lo vea, le voy a cobrar 500 pesos por subirse. No. Está re bonito. Ahí vamos a hacer un paseo, no se preocupe. Vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo. Y resulta de que cuando la hermana me llama en diciembre, me dice: hermano Leo, tengo una bendición que no puedo aguantarme y se la tengo que decir. Pero no se la puedo decir. Bueno, ¿me la va a decir o no? Le digo yo. No, igual se la voy a decir para que esté orando. Yo me puse a orar hace mucho tiempo porque la combi ya me afectaba a mí en mi casa. Porque veía la camioneta y veía a mi esposo reparándola. Y me daba tanta pena. Y mi hijo, ¿cómo no la quieren vender? Yo comencé a orar para que Dios hiciera su voluntad. Y me acordé de usted, y le dije: Señor, voy a determinar en mi corazón regalársela a mi hermano Leo. Como es misionero, va a ir en la combi y le va a servir para andar en la región. Y ese fue el propósito que la hermana se hizo al orar sin saberlo. Y le dijo a sus hijos: chiquillos, se la voy a regalar al hermano Leo. Y los chiquillos le dicen, son como hijos, cinco hijos adultos. Y le dicen: no podría estar en mejores manos. El día que anunciaron para regalármela, me dijeron: vamos a encontrarnos en una notaría en Quilpué. Y yo llevaba para hacer el dinero de la transferencia. Fue así que, llegando allí, firmamos, todo bien, declaraciones juradas para allí y para acá. Y llega el momento de pagar como los 50,000 pesos, que son el impuesto por la transferencia y la venta. Y me dice, yo estaba sacando mi super billetera abundante, llena de dinero. Y le dice: hermano, alto. Dice así el hermano Marcelo: la combi está pagada en su total integridad. Y pagaron incluso el impuesto que debía haberlo pagado el comprador. Y lo pagaron ellos. Yo lo único que he invertido en esa combi son 5,000 pesos en benzina para traerla a mi casa y repararla. Dios se encarga de bendecirnos. Dios se encarga y abunda en bendición abundante para aquellos que tienen fe. Y le puedo decir que mi fe no es más grande que la suya. Tal vez sea más pequeña, pero su voluntad se hace en aquellos que quieren caminar con Dios en fe. ¿Cuántos están dispuestos a caminar de esa manera con Dios en fe? Hay que bautizar la última, que ya todos saben, la camioneta negra, que realmente fue una bendición. Una bendición porque ustedes saben que mi billetera es abundante ahora. Pero de verdad, hermanos, ¿quién podría aspirar a un vehículo de 10 millones de pesos si no es a través de un crédito? Si no es a través de endeudarse. Dios tiene sus métodos para bendecir. Y cuando Él nos bendice, lo hace de la mejor forma. A través de corazones generosos que saben y entienden que esa es la voluntad de Dios. Yo estaba muy preocupado porque decía: ¿y de dónde voy a sacar tanta plata? 10 millones no es poco, porque eso fue lo primero que pensé en un vehículo así. Cuando los hermanos que entregaron ese vehículo en mis manos me dicen: solo debes darme una pequeña parte y lo demás en cuota, casi por la mitad del valor del que acabamos de mencionar. Dígame si no es una bendición. El corazón generoso de gente que sabe amar y sabe que la obra del Señor no se hace con aplausos ni con besos, sino con recursos que se disponen para el avance del Evangelio. Ya deja de mirar lo poco que tal vez sientes que tienes.
Ya deja de sentirte el miserable que has predicado ser durante todo este tiempo. Que aun cuando permanezcas necesitado, Dios ya lo sabe. Cuando tengas mucho, como el pastor León, no seas mal agradecido en dejar de reconocer que ha sido solo por causa de Él que tú eres bendecido. Dejemos de lado estas bendiciones materiales que son parte de lo que se va a apolillar, porque le entra el óxido a un vehículo y muere el vehículo. Estas bendiciones espirituales de las cuales el Señor nos ha hecho partícipes son mayores de las que nosotros podríamos haber aspirado. ¿Cuántos quieren caminar en esta bendición con el Señor? Los voy a invitar al altar en un acto de fe. Ya hemos sido alcanzados por el Señor para la gracia inmerecida de la salvación. Amén. Ahora necesitamos pedirle al Señor cosas. Muchas. Señor, te tengo tremenda lista. Y el Señor dijo a sus discípulos: el que pide, recibe. Y yo no estoy vendiendo una oferta una baratela, ni haciendo un llame ya, ni nada de eso. Ni estoy llamando al pueblo a pedir como que si Dios fuera el genio de la lámpara. Estoy diciendo que Jesucristo nos dijo: pídeme y yo te daré. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo daré. Y esa es una promesa del Señor. ¿Tienes algo para pedirle al Señor? Se acercó el Señor y vio a un hombre postrado. Se acercó a otro y a más de uno le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El Señor, el hombre ciego le dijo: Señor, quiero ver. Son cosas simples en las cuales debes concentrarte para pedirle al Señor. No vayas a pedir una casa en Chicureo. ¿Para qué? No hay necesidad. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, le dijo el Señor al profeta. Pedir a Dios es un derecho de un hijo a un padre. Póngase en pie. El que siente que tiene una gran necesidad y la tiene que poner a los pies de Cristo, por favor, le pido en fe, pase al altar. Véngase aquí, vamos a orar por usted. Si usted tiene una petición especial delante de Dios, véngase para acá. Dios la concede no porque el pastor Leo esté predicando. Hoy el Señor ha dicho que quiere bendecirnos y ha determinado en su corazón bendecirnos y lo hará. Y no es porque yo lo diga, su palabra lo dice. Amén. Su palabra nos da seguridad. Sanidad, prosperidad económica para aquel que está necesitado económicamente. Es tu petición y Dios. Mire que el dinero se vuelve tan innecesario cuando en verdad la salud falta. Y antes que dinero, el hermano que tiene falta de salud es lo que va a pedir. Restauración. Que el Señor perdone alguna falta que no está confesada, yo no sé. Hay algo que pedirle al Señor y Él dará. Todavía hay espacio. El Señor renueve su misericordia sobre nosotros. La gracia que ha sido derramada sobre su pueblo es suficientemente abundante para conceder lo que tú necesitas recibir de parte de Dios. Oramos al Señor, cierra sus ojitos. Señor, estamos frente a ti y a tus promesas. Dios, tú nos creaste a tu imagen y semejanza. Y aquí están mis hermanos que necesitan delante de ti poner tu petición a tus plantas. Sus peticiones están siendo dichas allí en la intimidad.
y en más, tal vez ni siquiera se abra la boca para balbucear palabras, como Ana, que era estéril. Solo con gemidos pedía un hijo a ti y tú se lo concediste. Señor, y aquí están mis hermanos, cada uno con diferentes peticiones. Y yo soy solo un hombre que ha proferido tu palabra, que ha dicho tu palabra, creyendo en ella, como también los que han avanzado creen en tu palabra. Y han puesto su petición delante de ti, Señor. Tu palabra, Señor, dice que para ti no hay nada imposible. Dios mío, Señor, y que debíamos pedir en el nombre de Jesús al Padre Celestial para que fuera concedida toda petición. Y es como pedimos en esta hora en tu altar. Aquí en tu casa, frente a muchos testigos, en esa petición secreta, oramos, Padre, para que tú concedas en el nombre de Jesús lo que pedimos. Y sabemos que tú nos darás mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos, porque lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Considérate bendecido todos los días de tu vida. Fuiste alcanzado por la gracia de Dios. Y esta no es una oración más o una oración menos. Es Dios quien determinó en su corazón, antes de que nacieras, llamarte su hijo o su hija. Eres bendecido. Tome su lugar. Dios le bendiga, hermano.